Vale, pues como ya vamos llegando todas, empezamos. Las personas de online ya, están conectadas ya. Pues pasamos a las dos últimas ponencias de esta jornada, impartidas por Javier Gómez, que está en la mesa, y Paola López. La primera de ellas sobre el comportamiento del consumidor y la segunda sobre el papel de las grandes marcas. Ahora me gustaría presentaros a los ponentes y, sin esperar más, empezamos con esta segunda parte. Francisco Javier Gómez González es doctor en Sociología, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente es profesor contratado doctor en la Universidad de Valladolid con docencia en la Facultad de Comercio. Entre sus áreas de interés se pueden destacar la evaluación, la participación social y la sociología del consumo, temas en los que cuenta con diversos proyectos de investigación y publicaciones. Es docente en el Máster Interuniversitario de Cooperación al Desarrollo y colabora habitualmente con la Oficina de Cooperación y con el Observatorio de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valladolid. En la actualidad es decano presidente del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Castilla y León. Paola López Muñoz es graduada en Economía y con máster en Profesorado de Secundaria por la Universidad de Valladolid. Colabora de manera activa con entidades como Nanuki, por el desarrollo sostenible, Umoya, por la sensibilización sobre la actualidad de la África subsahariana y Verde Agua, consultoría medioambiental. En la actualidad es investigadora predoctoral en un proyecto europeo sobre transiciones sostenibles hacia economías bajas en carbono. Así que por no dilatarme más, os dejo paso a vosotras y recordad que al final de estas dos ponencias habrá un espacio de preguntas y coloquio. Podemos recuperar las anteriores. Esperamos que sea lo más participativo posible. A mí se me han ocurrido muchas antes, así que espero que a vosotras también. Y nada, cuando queráis. Bueno, voy a intentar hablar de pie porque es mi hábito y luego además porque te da un pendrive y se me ha olvidado grabarlo aquí. Entonces debo verlo. Se podría solucionar, pero sinceramente si se oye, que no lo tengo muy claro, si se oía por lo menos, preferiría hablar de pie. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer, yo creo que primero al público, porque antes se ha hablado de teatro con Juanjo y Nanuki ha hablado de que hay personas de artes escénicas en su asociación, entonces yo creo que cualquier evento existe porque hay gente que viene a escuchar, aunque sea un sábado, aunque estemos a final de semestre. Entonces, en primer lugar, gracias a los que habéis venido. Luego a Nanuki por invitarnos y felicitarle por la iniciativa. Bueno, la presentación que me han hecho también agradezco y os cuento también por qué hablo de consumo. Yo cuando era estudiante y estaba en temas de cooperación siempre solía decir que la sociología me gustaba, la sociología política, la antropología, y que lo que no quería en mi vida era acabar haciendo estudios de mercado. Yo creo que hay un karma oculto en las cosas, entonces alguien me castigó mandándome al grado en comercio a explicar comportamiento del consumidor. Pero también me alegro, porque a veces es bueno poner a prueba tus convicciones y descubrir que en campos que en un principio despreciabas hay cosas muy interesantes y que tienen gran potencial de transformación. Yo voy a hablar sobre todo del comportamiento del consumidor, porque vivo en la constante paradoja de formar a alumnos y alumnas que tienen que vivir de eso, de vender, y luego tener yo mis ideas sobre las posibles cuestiones negativas que tiene nuestra sociedad de consumo. Y a veces estar en posiciones incómodas creo que es fértil. No quiere decir que yo ya he encontrado la solución a problemas, pero puedo compartir esos problemas con otros. También quiero, antes de empezar, disculparme previamente porque seguro que me solapo. Las coordinadoras hicieron una labor, yo creo que excelente, de coordinación y distribución de temas, pero hay una ley universal que es que los ponentes somos indómitos y al final pues hablamos de lo que consideramos y lo mezclamos. Así que si hay algo de mezcla os pido disculpas, ¿de acuerdo? Y bueno, y gracias a los técnicos, como las artes escénicas, al final los actores señalan a los técnicos porque es la que ahora va a tener un poquito de tarea porque tengo más imágenes que esto. Mi intención es hablar de estas tres cosas. Primero, el consumo como problema. Yo creo que me voy a solapar porque ya Raquel dijo cosas muy interesantes y Juanjo también, así que voy a ir muy deprisa. El estudio del comportamiento del consumidor.
que hasta en su formulación es un poco sexista, porque siempre he pensado que debería ser un genérico, pero así figura en todos los descriptores UNESCO, y luego las conclusiones, que son naturalmente breves, porque parte de la idea es que las conclusiones las saquemos luego en el debate. Y el consumo como problema lo vamos a presentar sabiendo que esto es un fenómeno puramente contemporáneo. La reflexión fundamental y la que hay que partir siempre es que durante casi toda la historia de la humanidad el consumo no ha sido un problema, solo ha sido problema la falta de consumo. Y los que trabajamos en cooperación vivimos con la ambigüedad de que tenemos que hacer educación para el desarrollo asumiendo el consumo como un problema, pero para la gran parte del mundo la problemática es la ausencia. Esto es una foto hecha en Nueva York a final del 19. En Nueva York no se creó el marketing, en Estados Unidos es donde se crean los estudios de consumo, pero aún así en el momento en que se crean, media sociedad estadounidense estaba pasando necesidad importante. Esta otra foto ya también aprovecho para reivindicar, yo como sociólogo hago estadísticas y este tipo de estudios, pero honestamente ha habido fotógrafos o cineastas o literatos y literatas que han hecho más para tomar conciencia de los problemas del mundo que muchos pensadores sociales. Esto es una foto de un grandísimo fotógrafo social que el micrófono tapa, Louise Hine, de unas jóvenes recolectoras, ardidoras de ostras en Estados Unidos, de tal manera que era normal que en este tipo de sociedades nadie estudiase el consumo, era algo obvio. Cuando se tiene se compra y no hay nada esencialmente negativo en eso. Pasamos a la siguiente. Y todo esto se basa en la idea de que la necesidad es algo que venía dado por nuestra propia naturaleza, no había que explicarlo. En el 19 todo lo que sabemos hoy de construcción social de la necesidad no parecía una realidad interesante de estudiar, porque cuando hay carestía la necesidad se siente en las venas, se siente en el sistema muscular. Pasamos al siguiente. Hay excepciones. El pensamiento anticonsumista o la crítica con el consumo, a pesar de todo lo que he dicho hasta ahora, ha existido siempre. Y por ejemplo el pensamiento religioso siempre ha sido anticonsumista y el pensamiento conservador también. ¿Por qué? Pasamos a la siguiente, por favor. Mira, los pensamientos religiosos, no solo el catolicismo, sino, yo diría que con más incidencia el pensamiento en las religiones orientales, el hinduismo, el sintaoísmo, son contrarios al disfrute de lo terrenal. Entonces, siempre han tenido una postura contraria al lujo. Sí que es cierto lo que ha dicho Juanjo, que por otra parte el sistema de lujo y capitalismo nace con los fastos papales, pero aquí tenemos a San Francisco de Asís, que es un santo sobre el que el tiempo ha pasado bien, porque predica valores que se pueden leer en clave ecológica o en clave de sostenibilidad. Bueno, es una lectura un poquito forzada porque él escribe en otro momento y con otros planteamientos, pero bueno, digamos que es un santo que hoy puede caer simpático incluso a los que no somos creyentes. Pero bueno, esto lo digo porque todavía hasta hoy, y pasamos a la siguiente, no es infrecuente que el pensamiento religioso tenga componentes anticonsumistas. Este fue un eslogan muy interesante del 2011 de Cáritas: vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Generó una fuerte controversia. En el 2011 estábamos en el final de la parte más dura de la crisis del 2008. Era una situación parecida a la de ahora, lo que hacía falta es que la gente consumiese. Y los comerciantes dicen a Cáritas, que es una institución, pues yo creo que bastante reconocida en muchos ámbitos, pero no nos toques las narices, ahora lo que necesitamos es que la gente consuma. Pero esto, muchos de nosotros creemos en esto. En la situación actual, si no hay gente que compra, se genera paro y el sistema cae y tal, pero hay algo absurdo en eso. Hay algo absurdo de que cuando tú vives con cierta racionalidad tu consumo de recursos, el sistema se cae. Entonces, el pensamiento religioso, con sus muchas ambivalencias, porque hay muchas formas de entender cualquiera de las religiones, siempre ha tenido un matiz interesante o discutible anticonsumista. Pasamos a la siguiente, por fin. El pensamiento conservador igual, este señor
con cara apasionada, es un conservador romántico, chateaubriand. Y ha sido muy ambivalente porque el consumo cambia las sociedades. La publicidad ha hecho más para muchas cosas que el sistema educativo a veces. Para bien y para mal. No siempre para mal, por cierto. Entonces, el pensamiento conservador que valora la propiedad, la libre decisión, bueno, libre decisión es más de los liberales, el logro, el éxito, la propiedad, pues sin embargo desprecia bastante los cambios que trae el consumo. Por eso el pensamiento conservador, históricamente, incluso hasta hoy, es ambivalente sobre la sociedad de consumo. Y ya se ha dicho y no lo voy a repetir, pero esto es fundamental. El pensamiento marxista y de izquierdas nunca ha puesto el consumo en el centro de sus análisis. Y eso es un problema. Eso es un problema porque cuando en los años 40-50 el consumo empezó a ser el problema, pues no había un gran aparataje teórico para criticar al consumo. Marx, ya se ha dicho aquí 2 veces, así que casi sería obviable. Para Marx hay que cambiar el sistema de producción. El sistema de consumo cambia después. Sabéis que esto fue parte de los problemas de los sistemas marxistas. La Unión Soviética no cayó por falta de libertad, que la tenía, cayó por falta de consumo. De hecho, China es un sistema más o menos marxista en lo político, pero no en lo económico. Y por eso está yendo tan bien. Entonces, a veces en la dualidad entre libertad y consumo, los pueblos eligen consumo. Esto es tan difícil de entender, pero bueno, es así, no pasa. Y este señor es Mandeville, que es uno de los muchos teóricos liberales. El liberalismo es el único que puso al consumo en el centro, pero el liberalismo tomó el consumo como algo problemático. La gente tiene necesidades y es el único, cada persona es la única que puede decidir cuáles son sus necesidades y sobre eso se cimienta todo el sistema. Mandeville es interesantísimo porque era un cínico en el mejor sentido de la palabra, un sátiro, un sátiro es otra cosa, un escritor satírico. Hizo la famosa metáfora de la colmena, que hablaba de una colmena en que todas las abejas iban a lo suyo y no eran virtuosas sino codiciosas, y una colmena en que todas las abejas se preocupaban de los demás. Y según él, en la colmena en que todos iban a lo suyo se negociaba y se iba bien, y en la que todos pensaban en los demás, intentaban imponer a los demás su idea de lo que era bueno. Es un pensamiento forzado, pero es casi el sustrato del pensamiento liberal. Lo que ha dicho antes Juanjo mejor que yo, entre Dios y yo nadie. El pensamiento liberal trajo grandes cosas, el feminismo también es un producto suyo y es muy difícil desautorizarlo, pero en tema de consumo generó gran parte de los problemas que vamos a tener. Pasamos más deprisa. Este señor, y nuevamente otro hombre, es Ludwig von Mises, no sé pronunciarlo bien en alemán, que es el padre del principio que ya aquí se ha citado 2 veces y se ha parafraseado por Santiago Álvarez, un antiguo compañero de la universidad y de asociaciones de cooperación. El principio de que solo puede decidir lo que necesita cada individuo aisladamente, que es, yo diría, que el concepto de más carga política y más complejo que tienen los estudios de consumo. Por favor. Bueno, todo esto ha sido un poquito repetición, pero nos queda una idea importante, que durante todo el siglo XIX y parte del XX el consumo no era un problema para nadie, más que para aquellos que estaban fuera y querían estar dentro. Por eso no hubo ni investigación científica ni producción de pensamiento relevante. Todo esto cambia por los fenómenos que ha explicado Juanjo, cuando la producción en masa y otra serie de fenómenos tecnológicos, sociales y políticos hace que en algunos sitios se empiece a consumir mucho. Eso genera 2 tipos de estudios, por favor, que son los estudios para vender, la psicología y el marketing nacen en este momento, y los primeros pensamientos críticos, la escuela de Frankfurt y otros pensamientos que son los primeros que cuestionan qué tiene de perverso esta nueva sociedad de consumo. En mi ponencia voy a intentar casar los dos. No tiene nada que ver uno con otro, pero
Todos aquellos que queremos cambiar el consumo para hacerlo más responsable, más adaptable a la naturaleza humana, es mucho decir, a las necesidades de nuestra sociedad, tenemos que aprender del marketing. Porque convencer para comprar o para no comprar siguen técnicas parecidas. Puede generaros más o menos simpatía el marketing, pero desde luego ellos tienen todo un bagaje de conocimiento sobre cómo influir en los consumidores y por qué la gente consume lo que consume. No podemos pensar en convencer a nadie si no utilizamos el aparataje conceptual sobre cómo se convence a la gente. Y luego están los pensamientos críticos. Pasamos, por favor. Aquí vamos a pasar muy deprisa porque esto está todo dicho. Los pensamientos críticos hablan del problema por el despilfarro. El despilfarro también había antes, pero ahora es terrible. El alimentario, además, especialmente. Pasamos, por fin. Luego, también lo ha dicho muy bien Raquel, la desigualdad. Todo nuestro sistema de consumo se basa en la explotación. Y alguna explotación muy invisible. Recuerdo un profesor australiano, experto en artes escénicas, que había hecho una obra de teatro sobre la gente que vive y trabaja en los barcos. Todo nuestro sistema de comercio exterior se basa en buques como este, donde hay gente que trabaja, habitualmente con banderas de conveniencia vinculadas a los países comerciales.
este año va a dedicar la asociación su reflexión a ese mundo, pues yo creo que ahí hay necesidad de más sesiones formativas. Yo lo que voy a centrarme es en el comportamiento del consumidor. ¿Cómo funcionan los mecanismos en que un consumidor produce deseo, quiere, necesita o se identifica con productos? Aunque yo soy sociólogo, voy a pasar un poquito hacia la psicología. Y mi enfoque es, bueno, esto no es un enfoque, esto es casi una actitud. Vamos a llamar esto humanismo crítico. El humanismo no se sabe muy bien qué significa, pero podemos entenderlo con la idea de una cierta empatía hacia el ser humano. Hay muchas otras formas de entenderlo. Esto tiene que ver con un hecho que a mí me irrita, que es que muchos de los que criticamos el consumo luego no pasaríamos una auditoría. Yo he venido hoy en un coche con combustible fósil y no vivo demasiado lejos. Muchos catedráticos de sociología que critican el consumo tienen pautas de consumo bastante elevadas. Es decir, nadie tiene un púlpito muy claro sobre el que criticar. Casi siempre consideramos que yo consumo lo necesario y los demás... ¿No se me oía? ¿Sí? Sí, bueno, lógicamente. Perdona, hija. Entonces, yo doy clase de comportamiento del consumidor y lo predico a los alumnos que están en la asignatura, el hecho de que hay que respetar al ser humano. El ser humano entra en paradojas, en bucles, en comportamientos aparentemente estúpidos, pero que son bastante naturales. Los llevamos teniendo durante décadas y siglos. Entonces hay que respetar al ser humano. El anticonsumismo a veces tiene la tendencia a tratar a la gente como si fuese boba y yo fuese listo. Entonces, yo mismo que hablo soy plenamente parte de muchas de las paradojas que ahora voy a presentar. Y hay que entender a las personas y, a pesar de eso, evaluar y criticar. Voy a centrar la explicación del comportamiento del consumidor en 3 dimensiones, que son la necesidad, el deseo y la identidad. Habría muchas otras variables. Se puede hablar de personalidad, de clase social, de cultura, de muchas otras cosas que condicionan mi consumo, pero a efectos de esta sesión vamos a hablar solo de necesidad, deseo e identidad. Y mi hipótesis es que la necesidad es un concepto que fue muy importante, pero ahora no nos ayuda mucho. El deseo es un concepto muy importante y nos lleva a quizá la clave del consumo de nuestra época, que es la identidad. Por favor. Bueno, la necesidad. Bueno, la necesidad es el protagonista de los primeros estudios que se hicieron de consumo. La idea de necesidad es un desequilibrio que implica no conseguir mis fines. Y básicamente lo que han hecho los pensadores durante décadas es intentar distinguir qué necesidades son reales y cuáles no. Qué necesidades básicas y qué necesidades son ociosas. Esta clasificación, pasamos por favor, lo conocéis yo creo que casi todos, porque es uno de los autores que se explica en montones de ciencias, Abraham Maslow, un pensador de origen judío que emigró a Estados Unidos y que era un gran psicólogo, un gran terapeuta además. Pero su teoría más conocida es la clasificación de necesidades, esa que dice que si superas las necesidades básicas, pasas a las siguientes hasta las de autorrealización. Es una clasificación, pero hay muchísimas más. Si seguimos pasando, Malinowski aquí le vemos en traje ya de universidad y no en traje de faena como antes. Malinowski, además de sus grandes estudios sobre antropología y sobre el don y todas estas cosas, clasifica necesidades en primarias y secundarias. Las secundarias son las sociales, las primarias las individuales, pero no sería más que otro de los muchos ejemplos. Seguimos, por fin. Este es Keynes. Keynes, uno de los grandes economistas de la historia del pensamiento económico, que habla de necesidades absolutas y relativas. Las absolutas, las que tendría en cualquier sitio, y las relativas, las que depende de la sociedad en la que esté. Marquis habla de verdaderas y falsas. Esto no necesitamos explicarlo, pero daros cuenta que todos atienden a un tipo de reflexión que es fundamental, por ejemplo, si yo estuviese en servicios sociales y tuviese que garantizar necesidades, la cobertura de necesidades. O si quiero criticar el consumo contemporáneo, tengo que tener claro cuál es lo razonable y cuál no es razonable.
Esto es incluso la economía, lo ha teorizado bien por fin la siguiente, la economía a través del concepto de elasticidad y rigidez, que ella como graduada en economía explicaría mejor que yo. Hay necesidades que cuando cambia el precio, cambia la demanda, y otras que no, el pan no cambia. Bueno, en realidad esto no es una clase de universidad. Aquí lo que estamos viendo, y aquí pasamos a la siguiente, es que casi toda la obsesión intelectual ha sido distinguir entre tipos de necesidades para ver cuáles son razonables. Y sinceramente, no se ha logrado nunca. No se ha logrado nunca, porque ir al teatro es una necesidad básica. Lo tiene que pagar el Estado. Viajar, a los que nos gusta viajar, eso es un lujo o una necesidad. Yo lo puedo vivir como algo básico de mi forma de vida, pero también es un gasto de combustibles fósiles terribles. Si todo el mundo viajase al ritmo que viajáis algunos de los de aquí, el mundo sería terrible, pero por otra parte a mí me costaría renunciar. De tal manera que clasificar necesidades no nos ha llevado muy lejos. Y además las necesidades, lo único que hemos aprendido es que se construyen. El sistema construye las necesidades, y a veces para mal. Esto es el bochornoso día en que se presentó en bolsa Corporación Dermoestética. Hoy ha quebrado ya hace un par de años, otra vez sí. Bueno, fue bochornoso porque era un espectáculo hipersexista, y el sindicato de enfermería, y estamos casi en su casa, no simpatiza nada con este tipo de iniciativas, pero bueno, no hablo por el sexismo asqueroso que está detrás, sino porque es un ejemplo de cómo una de las cosas que a muchas personas más nos cuesta, que es aceptarnos tal como somos, con nuestros defectos físicos, nuestra melena rubia que se perdió o esas cosas, pues el mercado busca, insistentemente en que no estemos satisfechos con cómo somos, porque una persona satisfecha con su posible sobrepeso, su calvicie o lo que sea, no genera mucho negocio. Entonces, la necesidad se construye de una manera totalmente absurda, que es generamos insatisfacción para poder vender satisfacción. Si estás feliz, no eres un cliente potencial. Si de verdad estás contento con cómo eres, Corporación Dermoestética no gana dinero. Y alguno se acordará de cómo eran los anuncios de Corporación Dermoestética. Eran muy agresivos para potenciar tu propia insatisfacción. Bueno, pongo una mujer. Yo tengo el machismo estructural de mi generación, pero una vez que tomé conciencia de ello, a veces intento poner nombres de pensadoras, pero en algunos temas es difícil porque los manuales al uso, las crónicas al uso de cómo es el pensamiento económico, social, pues no ofrecen. Sí, no es una excusa, se puede leer más para encontrar autoras silenciadas y que no se las ha puesto en valor, pero bueno, a veces no me he dado tiempo o no he tenido la voluntad de hacerlo. Pero bueno, me gusta meter a Adela Cortina, que es una autora contemporánea española, una experta en ética, y cuya frase, expresa cuál es el problema de los estudios de necesidad. Leo textualmente: las personas jamás podrán ser así autónomas porque el consumo es un apéndice de la producción. Distinguir entre necesidades verdaderas y falsas es urgente, pero ¿quién puede hacerlo si no es una élite de intelectuales de los que la presunta masa se siente alejada y por la que se cree despreciada? Es decir, ¿quién decide qué es necesario y qué no es necesario? ¿Unos intelectuales o una clase gobernante que a su vez vive como Dios? Entonces, aunque muchos consideramos que esto es importante, en la práctica no es operativo distinguir entre necesidades verdaderas y falsas. Y en parte por lo que viene en la siguiente transparencia, que es que, como ha dicho más de un autor o autora, vivimos en una economía desarraigada de la necesidad y basada en el deseo. La necesidad como hecho objetivo no mueve nuestro mundo, lo mueve el deseo. ¿Y qué es el deseo? Bueno, el deseo, pasamos por fin. Bueno, esta es una frase, la pasamos. El deseo básicamente es un hecho emocional. Así como la necesidad puede ser un hecho objetivo, el deseo es una vivencia, una tensión interna, una pulsión que te lleva
a querer cosas o personas o servicios, ¿no? La manera de estudiar el deseo puede ser distinta según lo hagan los de marketing, pues las personas que producen esa ciencia, o, por ejemplo, un psicólogo o un psicoanalista. Para el marketing, el deseo es la percepción subjetiva de la necesidad. Yo tengo desnutrición porque he bajado la glucosa en sangre y genera un fenómeno que es el de... Yo tengo carencia de afecto y genero el deseo de ser amado. Es una forma bastante sencilla, demasiado simple quizá, de entender el deseo. Y luego están los psicoanalistas y los psicólogos. Y aquí la cosa se hace más complicada, porque para este enfoque el deseo no es solo una manifestación emocional, sino que es nuestra naturaleza. Nosotros somos una máquina de desear. No hay ningún contexto en el que vayamos a estar sin deseo. De hecho, la pérdida de deseo solo existe en estados de depresión o en estados de pérdida de ganas de vivir. En ese sentido, perder el deseo es un síntoma de patología psicológica grave. El ser humano es una máquina de tener deseo hacia todo. Y sobre esa dinámica psicológica es sobre la que el sistema capitalista edifica todo nuestro sistema de producción. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a analizar esta extraña relación que hay entre necesidades y deseo. Yo puedo tener necesidad de apego, de que alguien me quiera, pero eso se puede convertir en deseos muy extraños. Se puede convertir en el deseo de éxito social, en el deseo de bienes materiales para compensar mi falta de apego, de gente que me quiera. Puede convertirse en un enfoque hacia, ¿cómo diría yo?, hacia servicios o hacia objetos, hacia entrar en dinámicas obsesivas respecto a otras personas o en buscar relaciones estables. Es muy complicado. La necesidad de base es el apego, pero el deseo es plástico, mutable, variable. Y a su vez hay veces que esto no funciona. Por ejemplo, muchos de nosotros experimentamos que queremos comer cuando estamos nerviosos. La necesidad de base no es nutricional, el deseo se desajusta. Y uno de los problemas que tenemos en todo nuestro sistema de consumo es que nuestros deseos no nos resultan muy rentables. Adquirimos cosas que realmente no nos hacen muy feliz. Hay un desajuste en todo este mecanismo de articulación entre el deseo y la necesidad. Pasamos, por favor. Bueno, pasamos también a Foucault, que es un gran autor, pero aunque yo no soy muy aficionado al psicoanálisis y creo que tiene un estatus científico discutible, sí que lo pongo porque el psicoanálisis nos da una pista interesante, que es que deseos en realidad hay muy pocos. Hay muy pocos. Para Freud, los deseos básicamente eran sexuales, y entendemos sexual no como genital, sino como afectivo. Es decir, lo que deseamos es que nos quieran. Y aunque parezca una tontería, sobre ese principio se edifica casi todo nuestro sistema de producción y de consumo. Vamos a dar una vuelta porque eso es casi la hipótesis un poco controvertida que planteo hoy en esta sesión. Esto lo explica mejor Lacan, que es un psicoanalista estructuralista. Él dice que el deseo es esencialmente deseo del otro, deseo de ser objeto de deseo del otro y deseo de reconocimiento por parte del otro. Yo lógicamente necesito comer, beber, hacer mis necesidades y alguna otra cosa más, pero casi todo lo demás lo hago para ser reconocido, admirado, querido, protegido por los demás. La manera en que me visto, el coche que elijo, los viajes que cojo, son dinámicas sociales, que son dinámicas en las que yo me ubico en el mundo. Y eso lo hago porque quiero, a lo mejor no que me quiera todo el mundo, pero que me quieran aquellos que yo quiero, que me admiren aquellos que yo quiero que me admiren. Esto, bueno, puede ser excesivo decir que toda nuestra dinámica parte de la necesidad de reconocimiento, pero sí que hace que el consumo solo se entiende si pensamos que consumimos para posicionarnos en el mundo. Y ahí es donde pasamos al siguiente concepto. Pasamos esto
que es el de identidad, y que seguramente enlazaré con lo que vas a proponer tú. La identidad es el gran protagonista del consumo de nuestra época. Nosotros consumimos para identificarnos y para facilitar nuestra identificación. ¿Qué es la identidad? Bueno, la identidad es una palabra muy paradójica. Significa igual. Iden en griego es igual. Cuando digo iden es que es lo mismo que lo de arriba, ¿no? Entonces, la identidad es la definición que me doy yo diciendo a qué grupo pertenezco. Yo soy hombre, tengo identidad masculina, como otros muchos hombres que están aquí en la sala. Soy español, como otros muchos españoles que hay en muchos otros sitios. Soy profesor. Aquí hay uno y no sé si hay algún otro más, encantados. Pero voy definiendo mi identidad. Puedo ser heterosexual o homosexual, puedo tener otro tipo de identidad sexual. Algunas de ellas son más importantes que otras, pero es una definición que me estoy dando en función de ubicarme en quiénes son, a qué grupo pertenezco. En el medio de esas identidades estoy yo como Javier Gómez, que se supone que mi identidad es única, solo existe uno como yo. Vale, para todos esos procesos de identificación el consumo me ayuda. Mi manera de vestir lo expresa a toda la gente con la que me encuentro por la calle. Esto es un hecho identitario. Si yo entro a esta sesión y veo esta botella de agua, digo, es una asociación de pensamiento crítico. Es agua de grifo, ¿verdad? Entonces, reciclable, agua de grifo. Esto, al margen de ser un acto de responsabilidad, también es un acto identitario, sirve para entender las cosas. Si fuese Solán de Cabras, pues bueno, sé que es una asociación rica, porque es un agua mineral cara. Entonces, todo, en el fondo, son sistemas en que comunicamos cosas al mundo. Y eso es importante porque nuestra sociedad es muy complicada. Hay gente de muchos tipos, hay muchas opciones de vida y hay que informarlo a los demás. Bueno, es lo mismo que estoy diciendo, pero hecho con esta bonita foto de Cartier-Bresson y con otra frase. Esa definición que me doy yo y que se retroalimenta con la que me dan los demás, pues se refuerza con el consumo. ¿Qué es eso de que se retroalimenta con lo que me dan los demás? Bueno, si yo fuese a Estados Unidos, mi definición es español, pero allí pasaría a ser latino, que para mí es una definición perfecta, pero hay gente que dice, no, yo soy europeo, no soy latino, tal, no sé qué. Entonces, a veces la definición que me doy yo no coincide con la que me dan los demás. Y eso genera tensiones y necesidades de ajuste. Para evitar eso, consumimos. Yo nací pobre, ahora soy rico, pero los ricos de toda la vida, los de la patina, no me aceptan como uno de ellos. Intento consumir para que me acepten. Yo quiero ser un chico progresista y majo y encontrar una chica, o soy una chica progresista y quiero encontrar a un chico, y visto y me comporto para tener esa suerte. Entonces, todos los consumos de identidad facilitan esto. Y eso no es esencialmente negativo, pero lo malo es que hay dos ejes, que aquí es donde está la perversión de todo nuestro sistema. Hay una identificación horizontal y otra jerárquica. La horizontal quiere decir que Paula y yo podemos tener estilos, gustos, aficiones distintas y lo expresamos en nuestras pautas de consumo. Pero a lo mejor yo quiero expresar que yo soy más que Paula, soy más rico o más prestigioso o más inteligente o lo que sea, y consumo para que eso se note. La identificación jerárquica es la fuente de la mayor parte de los problemas de consumo y vamos a argumentarlo. Vamos a poner un ejemplo que lo argumente. No, un poquito más, volvemos luego para acá. No, aquí. Este es un pueblo italiano, que a lo mejor alguien ha estado en este pueblo. No viajáis por el tema de los combustibles fósiles. Bien, vale. Es un pueblo precioso, yo tampoco he estado, Pero al margen de ser patrimonio de la humanidad y ser una preciosidad renacentista, San Gimignano es famoso por sus torres. Sus torres no tienen una utilidad clara. Si os dais cuenta, no tiene más que una ventanuco, como vivienda es francamente incómoda y no son religiosos, son civiles. La única utilidad, y perdonad porque puede parecer obsceno, pero es ver quién la tiene más grande, porque las familias nobles competían para exhibir. Y en la necesidad de exhibir y ser más que otro, podemos considerar que es natural, pero imaginaros los recursos
derrochados en esto. Bueno, sí que es cierto que ahora todo el pueblo vive de los turistas que vienen a ver las torres, pero en su esencia es el problema que tiene lo que Veblen llamaba, y volvemos en esta ocasión hacia atrás, el consumo ostentoso. El consumo ostentoso es aquel cuya única utilidad es demostrar una posición social. Yo quiero demostrar que soy más rico y por eso hago compras cuya única utilidad es demostrarlo. De tener 5 coches a 6 coches no hay un incremento de utilidad marginal, pero hay una posición. Esto lo dijo un gran economista institucionalista norteamericano, que es Thorstein Veblen, que aunque su libro La teoría de la clase ociosa ahora pues parece un poco obvio, pero en su momento fue una revolución. Y el problema de estas dinámicas es que es un bucle permanente. Si yo tengo 5 coches y ella tiene 7, pues yo quiero tener 8. Ella entonces 9, 10, 11. Y así conseguimos, y volvemos a... Fíjate, estoy dando mala vida, pero es que pensaba que iba a ser yo el que iba a estar con el dedito. Pasamos, por favor. Pasamos. No, estás yendo hacia... Es que te he hecho el gesto al revés, sí. Pasamos para allá. Bueno, esto es un carabinero. El carabinero es caro. No sé a cuánto estará ahora en Nochebuena, pero no quiero ni saberlo. Antes era barato, porque se consideraba más vasto que la cigala. Cuando empezó a escasear por otros temas, subió de precio y entonces se convirtió en exquisito. Pasó algo parecido con los percebes. A veces, la diferencia entre exquisito o no exquisito es que sea escaso y caro. A mí me gustan los percebes, no los tomo casi nunca, pero bueno, al costar ese precio ya lo de menos es como sepan, es que marca posición. Y muchos bienes, como el siguiente que ponemos, como esta botella de agua mineral que está entre los 60 y los 200 euros la botella, lo de menos es el agua, lo máximo es que si en vez de tener esta aquí tuviésemos esta, que a mi modo de ver es de dudoso gusto, pues estaríamos diciendo otra cosa al mundo. Esto sería la pasarela Cibeles, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos ya a la siguiente y voy acabando, no sé si antes, porque no llevo control de tiempo. La jerarquización es negativa y lo hablo no desde una convicción profunda en la igualdad de los seres humanos, que la tengo, pero podría obviarla, sino por el hecho de que es una dinámica que hace gastar recursos a lo tonto. Repito, porque cuando tú ya tienes determinado nivel de lujo, tener más lujo no te reporta más beneficio que el ponerte por encima de los otros. Es un gasto terrible. Y luego está el otro, que en el otro tiene componentes positivos. Es el consumo diversificado, es decir, cada uno consume de una manera no para sentirse más, sino para sentirse diferente a los otros. En muchos pueblos de Castilla realmente se vestía igual, no como luego dijo la sección femenina que nos vestíamos, pero si tú vas al Iste, había pueblos en que todos los varones vestían igual porque les vestía el mismo sastre. Entonces, durante mucho tiempo, esta necesidad de hacernos diferentes no existía. Ahora es fundamental. La homogeneidad es un valor, puedes pasar. Y eso ha provocado lo que ya comentaba Juanjo y por eso no voy a incidir. La semiotización del mundo. Jean Baudrillard es uno de estos semióticos o pensadores postestructuralistas que analiza el consumo como un lenguaje. Es decir, cada objeto significa una cosa y los objetos son mensajes. Y el sistema capitalista lo entiende mejor que nadie, porque lo que hace es construir objetos con significados, prediseñados y preconcebidos, pero lo sabe hacer muy bien. Entonces, al final consumimos como una forma de diálogo con el exterior. Daros cuenta, por poner el ejemplo más obvio, nuestra ropa, bueno, sí sirve para el frío porque hoy lo estamos viviendo aquí en primera persona, pero sobre todo la ropa sirve para hablar al mundo. La ropa es lo que se ve de nosotros y es casi un párrafo. Un vestuario de una persona es un párrafo. Y además es muy difícil de explicar porque, bueno, lo entendemos, pero luego no lo sabemos verbalizar bien, pero lo entendemos, claro que lo entendemos. Pasamos, por fin. Bueno, esto es la idea que acabo de decir. Pasamos otra más y otra. Y aquí es donde enlazo, no te robo protagonismo, pero efectivamente, también para reivindicar a otra pensadora mujer, Naomi Klein,
bueno, pues hace una crítica a las marcas, pero también reflexiona sobre esa dinámica que tienen las marcas de darnos identidad. Y no digo más y dejo las expectativas para mi compañera de mesa. Vamos pasando y ya vamos acabando. Y aquí es donde entramos en nosotros. Bueno, estos son un poco más guapos, pero en realidad es una de las cosas en las que muchos creemos, pero que también están sometidas a crítica: el consumidor alternativo. Los estudios de la Unión Europea sobre el consumidor alternativo demuestran que son de clase media alta y son de perfil formativo alto. Y a veces tiene más de consumidor que de alternativo, aunque a mí me pueden caer muy simpáticos porque comparten mis estilos de vida, ¿vale? Para ellos, tomar productos orgánicos o de comercio justo es un acto de responsabilidad, pero también es un acto grupal, de capital social, de ubicación en el mundo, y a veces consumen mucho. Esto lo descubrió el capitalismo, mira, se le puede criticar, pero la capacidad que tiene para adaptarse a la crítica es bestial, se la merienda. El pensamiento ecológico se convierte en la semana verde del Corte Inglés. Bueno, no existe la semana verde, pero existe la semana de eficiencia energética del Corte Inglés. Y muchas de las personas que nos posicionamos en este mundo, pues somos consumidores curiosos de estas cosas. Y luego, nuevamente, lo hago con humanismo crítico, es decir, lo hablo y yo lo hago, y respeto que todos caigamos en estas dinámicas, pero que quizá no sea la solución. Porque las granjas de autoproducción, ¿cómo se llama? Las granjas comunitarias las lleva a clase media alta, y las clubs de intercambio, ¿cómo se llama? Las cooperativas de intercambio de comercio no lo tienen trabajadores con un ERTE que lo hacen para tener acceso a productos más baratos y poder subsistir. Suelen ser actividades de personas formadas y sin problemas. A lo mejor son la vanguardia y después se generalizará, pero es un problema que tienen nuestras alternativas al consumo, que son consumos de identidad. Lo bueno es que transmiten valores que yo creo que son positivos. Pero bueno, nos lo tenemos que mirar, ¿vale? Y ya con esto voy casi acabando. Pasamos. Conclusiones. No sé si he sido breve o largo. Bien. Bueno, casi ninguno. Lo breve sí, breve 2 veces breve, ¿no? Bueno. Conclusiones. Las conclusiones no las tengo que sacar yo, porque si os dais cuenta lo mío ha sido un batiburrillo de ideas, que si he logrado alguno de los objetivos que tenía, sirve para que salgáis con más dudas que respuestas. Pero vamos a hacer un poco de digestión. El consumo es un problema central en nuestra sociedad. No ha sido siempre así. Antes era la cuestión obrera, ahora el consumo es un problema nuclear. Y aplaudo el que la asociación Nanuki lo asume como su tema del año. Entender por qué consumimos es fundamental para resolver los problemas de consumo. Parece obvio, pero muchos de los pensamientos críticos no han entendido por qué la gente consume. Y han partido de cierto elitismo. Yo reflexiono y entiendo las trampas, el resto, la masa, no. Hay que convencerles, no. Hay que meterse y entender por qué la gente actúa como actúa. Esta otra frase ya está dicha en esta sesión. Los mecanismos de consumo están condicionados por las necesidades de producción, es decir, producimos insatisfacción para producir satisfacción. Ya a día de hoy es algo obvio. Cada vez se gasta más en el precio final de un producto en marketing y publicidad que en producción. Si vais a Renault, cada vez es más barato producir el coche, pero cada día gastan más en anuncios. Entonces, hay todo un mecanismo de construcción social de la necesidad. Aunque hay otros muchos mecanismos, yo he propuesto la necesidad, el deseo y la identidad como los mecanismos complejos que explican por qué consumimos como consumimos. Y he propuesto que la identidad quizás sea el que más está creciendo. Porque nuestro mundo es complejo, es muy variado, es muy diversificado. Y como última frase, voy a leerla textualmente a ver si... La manera en que construimos nuestras identidades va a ser fundamental para explicar nuestros consumos. Para cambiar nuestra manera de consumir hay que cambiar nuestra forma de definir la identidad. ¿Cómo se hace esto? Pues esto es muy complicado, realmente no lo tengo muy claro. Pero si utilizamos
un caudal de recursos bestiales solo para definirme, habría que pensar hacerlo de otra manera. Os pongo, por ejemplo, mira, es muy curioso. A mis alumnos les hago una práctica que es que me digan cuál es su objeto favorito. Cuál es el objeto que realmente, si perdiesen, les resultaría muy, muy doloroso. Os podéis imaginar, pues, los que salen. Objetos vinculados a personas, logros, diarios. Una alumna de Perú me dijo el último billete que me dio mi abuela antes de morir. Bueno, hay cosas curiosas. Los chicos son diferentes. Los chicos, la moto, el coche. Este año 2 chicos no tenían ningún objeto favorito. Es una bobada. Los chicos suelen tener más objetos favoritos vinculados a su logro. Las botas de fútbol, tal, no sé qué. Las chicas suelen tener objetos más favoritos vinculados a personas. Eso no tiene por qué ser así. Es así ahora. La mujer no es esencialmente más emocional que el hombre por naturaleza, creo yo, aunque eso, bueno, no es el momento, ¿vale? Pero la cuestión es que los objetos realmente valiosos no tienen un alto valor de mercado en muchos casos, quitando la moto. Muchas veces son cosas que están construidas de otra manera. Un diario puede ser lo más valioso y lo que más emocionalidad y funcionalidad nos da. Entonces, seguramente hay otra manera de construir nuestras identidades que llenarnos de consumos, pero bueno, de momento lo hacemos así. Con esto concluyo. Hay una última para decir gracias, que es una foto también de Catalay Roca, un fotógrafo humanista barcelonés, que además lo he puesto por la ambivalencia. Cuando es un escaparate de libros, nos parece que hay consumos que siempre son más razonables que otros, aunque ¿quién lo decide? Bueno, muchísimas gracias y nada más. ¿Se me oye bien? Sí, no. Vale, bueno, pues gracias, Javier. Me toca a mí ir acabando. Espero no aburriros mucho, la verdad que creo que voy a ser bastante breve. No he traído PowerPoint, me lo he preparado un poco vintage, así que bueno, espero tampoco aburriros con eso. De lo que yo voy a hablar un poco es del concepto de marca, desde luego con el riesgo de solaparme con mis anteriores compañeros, pero bueno, que al fin y al cabo, como habéis dicho, es inevitable. Y del papel del marketing y sobre todo de la identidad, del concepto de identidad, pero identidad de marca, y de cómo este consumo de masas del que hemos venido hablando mutó de forma a partir de los años 80, más o menos, con el surgimiento de estos nuevos métodos de marketing y la adopción de ellos por parte de las empresas transnacionales. Básicamente, lo que voy a exponer, como ya ha nombrado Javier, está basado en un libro de Naomi Klein, el que salía antes en las diapositivas, que se llama No Logo, el poder de las marcas, y el cual recomiendo bastante. El libro es básicamente una guía con muchos ejemplos de cómo el concepto de marca se ha ido construyendo y se ha ido colando en todos los espacios de la vida. Como decía Raquel también antes, se podría decir que a partir de los años 30, años 20, años 30, surge el consumo de masas en Estados Unidos y en Europa y ya empieza a aflorar ya esta aspiración al consumo, aunque bueno, también luego Juanjo ha desmentido un poco esto y que ya venía de antes, pero bueno, tal y como lo entendemos ahora, ¿no? El consumo de masas dentro del sueño americano, se podría decir. Sin embargo, sobre los años 80 hubo como una especie de cambio de paradigma por el cual las empresas ya no ven tan importante centrar su objetivo en producir mucho, sino que ven más importante centrarse en construir una buena estrategia de marca, ocupándose sobre todo de esta construcción de la identidad de marca. Es decir, en Occidente, en los países occidentales, se podría decir que hay como un paso del concepto de compra por tener más al concepto de compra por ser. Y esto no ocurre porque haya aleatoriamente, o al menos creo yo, un cambio en el mercado o en las necesidades de los consumidores, sino que es efecto de una estrategia deliberada por parte de las empresas. Según Naomi Klein, la autora del libro, lo que ocurrió con más detalle fue que las grandes compañías multinacionales se dieron cuenta de que tenían exceso de capacidad productiva, es decir, tenían demasiadas cosas. Entonces vieron que esta megaproducción o esta estrategia de megaproducción no les beneficiaba. Entonces pensaron que cambiando de estrategia pues, podían solucionar este problema de exceso de capacidad productiva considerándolo como capital y empleados.
Así, junto al proceso de globalización, considerando dentro de la globalización, destacando 3 elementos que son la liberalización del comercio, el libre movimiento de capitales y bienes y las reformas laborales, surge una nueva forma de organizar la producción de manera transnacional. Es decir, culminando en deslocalizaciones, que ha explicado muy bien antes Raquel el proceso de que es una deslocalización masiva por parte de las empresas. Entonces, lo que pasa es que la fabricación de productos se externaliza y se desplaza a aquellos lugares donde se pueden reducir costes, como también ha nombrado Raquel antes, es decir, a la periferia global. Y en Occidente, en los países del centro, las empresas grandes, en las que predomina esta imagen de marca, que ahora veremos cuáles son, se convierten en meras comercializadoras y la parte de fabricación se desplaza pues, a todos los países de la periferia. De esta manera, las empresas pueden centrarse en lo que realmente importa, que es ganar cuota de mercado en Occidente, donde realmente está la capacidad adquisitiva de las personas. Y esto se pretende impulsar o hacer a través de la inversión en marketing y en transmitir esta marca o esta imagen de marca como un nuevo anhelo para los consumidores. Ya no importa tanto centrarse en la calidad de los productos a nivel material, sino en qué asociamos a esos productos. Así, como dice Naomi Klein, los países desarrollados, que me gusta mucho esta definición, se convierten en el mundo de las ideas, con cierta recuerdo a Platón, mientras que en los países subdesarrollados o en desarrollo, como los queramos llamar, está el mundo de las cosas. Y estas cosas, los productos, como decía, no tienen tanta importancia por su calidad o por sus características materiales, de hecho casi ninguno, ya que podemos observar como muchas veces las propias empresas, las propias marcas tienen marcas que posiblemente podemos considerar como que compiten entre sí, marcas textiles, fabrican al final en los mismos parques industriales y todo junto. Entonces, lo que importa realmente es fabricar en masa y luego invertir en esos productos que son todos iguales, en qué nos transmiten, ¿no? Esta dicotomía de mundo de las ideas y mundo de las cosas, yo creo que a simple vista ya huele raro. Pero si profundizamos más, podemos ver ciertos detalles que nos enseñan que es bastante peor de lo que es realmente. Porque allí donde las marcas, allí donde estas empresas se centran en lo material, el concepto de marca se podría decir que no existe. Y lo que nos lleva a ver que hay una fuerte hipocresía en lo que ciertas transnacionales transmiten en los países occidentales y lo que realmente hacen en los países periféricos. Es decir, lo que intentan proyectar aquí y luego lo que realmente están haciendo. Pero claro, a través de una serie de estrategias, como decía Raquel, que nos cuesta mucho identificar que esta empresa es una persona, quiero decir que es muy complicado atribuir estas vulneraciones de derechos humanos que ocurren día a día en muchísimas fábricas a una marca concreta, porque normalmente lo que se hace es acudir a subcontratistas o hacer largo el proceso de producción para que las fábricas no se puedan atribuir directamente lo que se llama a la empresa matriz, ¿no? Que es la que está detrás de todo esto. Volviendo a Occidente y a la construcción de marca, también hay que saber, aunque bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro durante toda la mañana, que no es lo mismo marca que publicidad tradicional o marketing y publicidad. La construcción de la imagen de marca ya no busca convencer de manera directa de las ventajas de un producto, sino que lo que busca es mucho más que eso. Al final lo que se pretende es convertir a una empresa en alguien con quien identificarse, con quien empatizar incluso y humanizarlas al máximo para desde ese lugar llegar a la compra, lo cual es un poco turbio realmente. Y se hace a través de todos los elementos que influyen en ese proceso de comercialización. La cultura organizacional, el logotipo, el diseño de los productos, la forma de gestionar incluso el trato de los clientes, etcétera, etcétera. Y desligándome un poco de lo que dice Naomi Klein, también me gustaría mencionar y recomendar un documental que se llama El siglo del yo o El siglo del individualismo. Lo podéis encontrar, he sido un poco pesada ya con este documental, con los dos nombres, que habla justo de lo que estaba hablando Javier antes, que es la relación de estas estrategias de marketing con las teorías del psicoanálisis de Freud. No voy a entrar mucho aquí, pero es muy interesante esta relación, sobre todo porque pone de manifiesto lo que hay detrás de cosas que normalmente asumimos ya como normales. El documental cuenta la historia de Edward Bernays, que era sobrino de Sigmund Freud y que fue un publicista muy famoso y muy importante a la hora de
diseñar estrategias publicitarias que hoy en día se siguen utilizando, y lo que hizo fue hacer muchísimos experimentos para ver a través de qué estrategias publicitarias se podía mantener la demanda alta y constante. Así se habla de cómo, el documental habla de cómo se trata el consumo en los medios como fuente de felicidad y de realización. Todo partiendo de la premisa de las teorías del psicoanálisis, que asumen que debajo del funcionamiento normal de la mente hay unos impulsos, hay fuentes de irracionalidad, impulsos de instintos animales que se llaman impulsos sexuales, como decía Javier incluso, que son los que motivan al consumo y son los que las empresas intentan identificar y desde ahí impulsar. No tiene desperdicio el documental, la verdad. Volviendo al libro de Naomi, ella también muestra datos sobre cómo la inversión en marketing, cuando empezó a lograr su punto álgido, se reflejó mucho en la revalorización de acciones en Wall Street. Estas acciones estaban a un precio mucho más alto de lo que realmente debería reflejar una empresa a un nivel de activos y ventas normales. Es decir, que se empieza a surgir lo que podríamos llamar una burbuja. Y para mantener esta burbuja y alta y sin pinchar, lo que empiezan a hacer las empresas es innovar cada vez más con nuevos métodos y extenderse cada vez más para conseguir colarse en todos los ámbitos posibles. Naomi a lo largo del libro nombra un montón de ejemplos sobre esto a ver un segundo, perdón, que es que he debido de cruzar la hoja. ¿Qué? Si queréis encender la luz, lo que queráis. Sí, bueno, que como queráis. Vale, así bien. Lo que decía es que Naomi a lo largo del libro de este que he nombrado nombra un montón de ejemplos sobre todo estos. Algunos que he ido recopilando, por ejemplo, son de cómo las empresas se van colando en todos los ámbitos de nuestra vida. Son los anuncios de Levi's que ponían una temporada en los lavabos públicos, la Barbie definiendo el concepto de feminidad, o incluso Pepsi prometiendo que proyectaría su logo en la luna. A pesar de que el libro de Naomi tiene ya como unos 20 años, yo creo que es muy de actualidad y muchas de estas dinámicas se siguen latentes hoy en día. Aunque podríamos pensar quizás ¿no? que a lo mejor hay un auge ahora de la marca blanca en algunos sectores, pero aún así yo creo que el poder de mercado que tienen otras empresas en las que realmente importa el concepto de marca, pues sigue creciendo. Yo pienso también, por ejemplo, en marcas de alcohol como Negrita, que es la principal, con otras marcas, la principal patrocinadora de muchos festivales de música, o en Red Bull, que viene muchísimas veces aquí a la universidad con coches súper ostentosos y trabajadoras vestidas como con alitas y vestidas como de lata, y van regalando el Red Bull con el fin básicamente de que los estudiantes asociemos estudiar es guay si me tomo un Red Bull, ¿no? Como asociar ese rollo cool del Red Bull, cuando realmente la realidad es que es una bebida bastante nociva para la salud. Red Bull, por ejemplo, también es patrocinadora de las batallas de gallos, que son un evento pues, que tiene muchísima repercusión, sobre todo en las personas más jóvenes. De hecho, esta vinculación de lo que intentan transmitir las marcas con las personas jóvenes tiene mucha relevancia, y Naomi en el libro habla bastante de este tema. De hecho, ella menciona que las empresas tienen una figura que se llama cazadores de lo cool, que son trabajadores que intentan descifrar los anhelos, incluso investigando de cerca los anhelos de las personas jóvenes para luego construir estas identidades de marca en base a estos anhelos. Otro ejemplo que me parece muy interesante es el de lo de la industria tabacalera. Todo empieza con la toma de conciencia de estas empresas de la industria tabacalera, gracias a las recomendaciones, de hecho, de Edward Bernays, que es el sobrino de Freud que os decía antes, de que si había un 50% de la población que no fumaba en público, las mujeres. Y que, claro, si conseguían llegar a ese público, iban a conseguir, por tanto, doblar sus ventas. Entonces, lo que se hizo fue invertir mucho, tanto en publicidad como en marketing, para transmitir ese símbolo de que fumar era un sinónimo de empoderamiento femenino. Ahora mismo, aunque yo creo que está mucho más regulado en casi todos los países, el tema de fumar, de hacer publicidad con el tabaco, sí que sigue persistiendo en nuestro imaginario colectivo esta idea de la mujer empoderada fumándose un cigarro.
para que sepamos un poco hasta qué punto pueden llegar a influirnos las estrategias publicitarias. Nike también es otra empresa que ejemplar en el sentido de cómo ha construido toda una identidad de marca muy fuerte para ser asociada por su público con ciertos valores entre los que destacan la deportividad y la diversidad. Esto no lo consiguen a través de, como decía, de una estrategia publicitaria aislada, sino que han construido todo un modelo de negocio, toda una identidad de marca en torno a estos valores. Algunos ejemplos concretos de lo que hace Nike, bueno, aparte de tener una nomenclatura y un vocabulario súper extenso para todo, como por ejemplo llamar el premio al mejor trabajador del mes, se llama MVP. Luego tienen una cuota para trabajadores en las tiendas occidentales para que las ocupen personas con diversidad funcional. Se organizan actividades mensuales, en España se hace, en Valladolid se hace, para ir a colegios públicos y privados, los trabajadores vestidos de Nike, y hacer como una serie de actividades deportivas con el objetivo pues, de llegar a las personas más jóvenes su identidad de marca. Y vamos, no sé si utilizaré la palabra bien, quizás Juanjo sabe mejor, pero yo creo que es un ejemplo un poco de filantrocapitalismo, se podría decir. Bueno. Por no hablar, bueno, que las tiendas de Nike también se han convertido incluso en centros de culto a la marca. Esto pasa también con Apple, ya que bueno, muchas tiendas se han convertido. Vi hace poco un vídeo en YouTube de que existía una moda en Barcelona por la que los chavales jóvenes pues quedaban, los puntos de encuentro hoy en día para quedar en las tiendas de Apple, las puertas de las tiendas de Apple. Y volviendo a Nike, que es un ejemplo en el que además en el libro de Naomi Klein ya reitera bastante en él, lo que está claro es que es una empresa que ha estado en el punto de mira durante muchos años por los movimientos sociales y ha recibido muchos ataques por esta hipocresía de invertir mucho en imagen de marca en Occidente y luego se empezaban a destapar casos de las cosas que hacían en sus puntos de producción. Por lo que sé, aunque tampoco es que esté ahora mismo demasiado puesta en esto, creo que relativamente Nike, al menos en comparación con otras fábricas, o sea, otras empresas textiles, sí que respeta los derechos humanos en sus puntos de producción. Lo cual, bueno, podría ser un signo optimista de que al fin y al cabo el trabajo de muchos movimientos sociales pues sí que se ha visto recompensado. Bueno, como se puede ver y como yo creo que estoy intentando dejar bastante claro y como se ve también en el libro de Naomi Klein, las estrategias al fin y al cabo de las multinacionales son muy similares. En general lo que hacen es invertir en transmitir, en marketing aquí, y externalizar y reducir los costes al máximo en la parte, se podría decir, fea o material del proceso de producción, principalmente a través de la deslocalización a esos lugares donde pues, los salarios son más bajos, las leyes en general son más permisivas, también las exenciones impositivas pues llueven un poco del cielo. Por ir terminando, os voy a dejar algunos ejemplos más concretos, aunque no luego, como ya decía, es un libro de hace un par de décadas, sí que sigue bastante de actualidad, porque estas dinámicas de las que ella habla se repiten hoy en día. Algunos ejemplos más actuales que no están evidentemente nombrados en el logo son el caso de Etiopía, que se está convirtiendo en lo que ya llaman la nueva Bangladesh, con la apertura del Parque Hawassa, donde operan empresas que son, podríamos decir que son incluso competidoras juntas, como Calvin Klein o H&M, y se pagan de media unos $26 mensuales. Por no mencionar las condiciones más cualitativas del trabajo. Además, que también quizás podríamos caer en pensar que, bueno, son $26 mensuales, pero allí los precios son más bajos. Pero más o menos alquilar un piso al mes te cuesta unos $46, así que no es tanto como pensamos. Otro ejemplo que me parece importante es el de los influencers, que han canalizado, yo creo, una nueva forma de marketing y de publicidad que se cuela a través de nuestras redes sociales en forma de recomendaciones genuinas de personas que admiramos y que no son otra cosa que publicidad pagada y que tienen mucho impacto en las personas jóvenes. Ya vemos los revuelos que ha habido, por ejemplo, con el tema de las casas de apuestas, que creo que todos los partidos de fútbol de España menos uno habían aparecido futbolistas suyos anunciando este tipo de productos, vamos, en las casas de apuestas. Y bueno, como conclusión, yo lo que quería dejar claro a través de mi intervención es esta dicotomía, ¿no?, del mundo aunque yo creo que ya estaba bastante clara, ha quedado bastante clara a lo largo de la mañana, pero esta dicotomía del mundo de las ideas, mundo de las cosas del que habla Naomi. Aunque ahora tendremos un debate sobre este tema, yo hay una pregunta que yo creo que es muy importante, que es de la cual hemos partido desde el principio, que yo por lo menos quizás ya tenga la respuesta un poco clara, pero nunca está de más volver a ella, que es si el consumidor es o no soberano.
Bueno, yo creo que a la hora de dar una respuesta hay muchos factores en juego, pero estas estrategias de construcción de la identidad de marca hay que ponerlas encima de la mesa para explicar muchas cosas. Además, también creo que estas estrategias no solo definen y llegan a lo que consumimos, sino que también marcan cuáles son los valores incluso de nuestra sociedad y marcan un poco la agenda de qué está de moda y de qué no. Un tema que el otro día salía en mi casa hablando fue que parece que hoy en día, incluso en la sociedad y en el Congreso, los temas de los que hablamos, los temas políticos de los que hablamos, son los que aparecen en series de Netflix. En plan, he visto a políticos hablar de cosas diciendo, porque igual que en esta serie dicen tal, como un poco extraño. Y luego también, aunque es un melón que no quiero abrir mucho, creo que merece la pena mencionar el hecho también de que de la publicidad sale el grueso de la financiación de los medios de comunicación, lo que al fin y al cabo significa que son empresas privadas las que determinan de qué se puede hablar y sobre todo de qué no se puede hablar. Y no voy a entrar tampoco, como han hecho todos mis compañeros, en hablar de qué alternativas tenemos o qué conclusiones podemos sacar, porque aparte de que el objetivo de esta sesión era hacer un poco de diagnóstico y no buscar soluciones, sino que las soluciones las pretendemos buscar más a lo largo de todo el año, porque creo que es un tema y creo que todos estamos de acuerdo en que hay que valorar poquito a poco y tranquilamente. Pues creo que estaría bien partir un poco de estas ideas para el debate. Y con esto acabo mi intervención, que ha sido cortita. No sé si queréis que lo subamos todos aquí y empezamos el coloquio. Vamos a ver. Me pongo aquí. Vale. Bueno, espera, si no es un poco más para allá, por donde yo. Ya está. Nada, iba a comentar únicamente las peculiaridades del caso español que vienen dadas por que la sociedad de consumo que surge en los demás países del entorno y en los demás países occidentales, en el caso de España pues le pilla en una dictadura, en una fase autócrata de la dictadura, y entonces pues bueno, vendría dada por la realidad que es que España era un país muy empobrecido. Entonces no se fomentó el consumismo en un principio, hasta que no llega la época del desarrollismo, por el valor de lo extranjero, que en un principio se desvaloriza mucho y surgen marcas españolas de imitación de productos extranjeros, porque los productos extranjeros no se podían permitir importaciones. España se desarrolló por un modelo que se llamaba sustitución de exportaciones, como por ejemplo las marcas como Colacao, Nocilla y todas estas cosas, que son sucedáneos de las marcas internacionales como Nesquik o Nutella o todas estas cosas, y bueno, por una moral católica que no tiene nada que ver con la moral puritana, con la moral protestante. Digamos que los católicos somos más de gastar. No hay una tendencia al ahorro, aparte también hay una noción muy privada de lo público y bueno, pues una serie de variables que iba a comentar, pero que no me han dado tiempo y que seguro que muchos conocéis. Que vamos a poner las diapositivas de las preguntas para Sí, la última creo que se ve bien. Pero bueno, las podéis reformular, incluso. Yo no quiero ser pesada. Dale. Además habéis planteado todos esta pregunta de si somos soberanos o soberanas como consumidor.
sea, creo que lo intentamos, pero que hay algo más allá y nos falta quizás a veces esa esfera política de intervenir en determinados espacios para realmente visibilizar todo esto. O sea, que no solo vale con los consumos individuales, sino que el mostrarlo al público también es importante. El mostrarlo al público y que no sea greenwashing, ¿no? Si cómo explicarlo. Entonces, pues, no sé qué opináis también. Bueno, yo creo que es importante asumir que no somos soberanos, pero que eso no sea una vía para decir, bueno, entonces me da igual todo, ¿no? O sea, creo que al fin y al cabo el consumo es como una herramienta política que está dentro de otras muchas más cosas y que si puedes hacerlo bien, pues tampoco te cuesta nada, ¿no? Pero sin llegar al punto de obsesionarte con ello, porque al fin y al cabo hay que saber que hay unos límites mayores a las cosas, a las decisiones individuales que cada uno de nosotros tomamos. Y también creo que es importante hacerlo tomar decisiones en colectivo. Y bueno, podría hablar más, pero pues, yo creo que ha sido un acierto por parte de tanto por Javier como por Paola este enfoque humanista y este enfoque desde el punto de vista psicológico y cómo nuestra sociedad está tan interesada por la identidad y por la reafirmación del yo, este documental que ha recomendado Paola, y cómo además también lo que ha indicado Javier, que me ha gustado mucho, cómo todo lo cool o todo lo alternativo termina fagocitado por el capitalismo, termina fagocitado por el sistema y termina siendo un elemento más del sistema, un elemento más del consumo. Hay un libro también muy interesante, creo que es de los 60, de los 70, se llama La conquista de lo cool, que demuestra cómo el capitalismo fagocita todo esto, todos los intentos de rebelión contra el sistema terminan siendo elementos de la publicidad, porque al fin y al cabo hay un componente tanto político como sociológico como psicológico en todo este tema del consumo que lo hace un tema muy amplio, que los expertos en marketing lo tienen muy claro, porque como ciencia, como decía Javier, está tan claro que lo que venden insatisfacciones, que a ellos les funciona, y nosotros como consumidores pues muchas veces nos vemos en esa tesitura en la que no sabemos muy bien dónde salir, no sabemos cómo comportarnos, nos vemos en estas contradicciones y en estas cosas, pues ellos lo tienen muy claro, sin ninguna duda. Luego también, o sea, todo esto lo relacionamos con la información, y no hablo de las fake news y demás, sino la información que nos vienen dadas como lo bueno. Yo siempre pongo pienso en el ejemplo de los coches eléctricos, que lo venden como la solución a todo el tema de la emisión de gases, pero es que no nos han informado de que el pico del litio de las baterías de los coches eléctricos, se va a conseguir en 30 años y a ti te lo venden las autoridades de la Unión Europea como la solución y que tú consumas eso. Entonces, ¿cómo luchas también contra eso? No sé, me parece más complicado. O sea, que tampoco sabemos qué es lo que es bueno y no podemos elegir nuestros consumos. Bueno, yo, respecto a lo que has dicho, yo creo que ahí es súper necesario entonces, pues, tanto este tipo de iniciativas como por dar flores, pero es verdad que la formación es súper importante, o sea, porque si no, al final te quedas con una información, pues como tú has dicho, incompleta. Entonces, no sé, o sea, quizá en los colegios se debería hablar más de sostenibilidad, no solo de manera puntual en un taller concreto, tal, sino abordar un montón de cosas desde esta perspectiva, ¿no? O sea, incluso en las universidades, o sea, como tú misma has mencionado al principio, muchísimas venimos de carreras que se supone que deberían tratar más en profundidad estos temas y bueno, o se ven un poco por encima o no sé, que igual también falta un poco complementar en el ámbito educativo pues todo este tipo de información. Y por ejemplo en el tema de los medios de comunicación pues también es que muchas veces el problema es que lo que se busca es dar titulares y dar como la mayor cantidad de noticias posible en vez de filtrar esa información, o sea, no censurar, ¿no? Sino complementarla un poco con otros datos, y yo creo que eso es bastante importante también. Claro, yo ahí
Ahí veo dos cosas distintas. Vamos a llamarlo la guerra de las etiquetas y la guerra de la formación. La formación ya lo ha dicho muy bien Raquel, pero apunto solo una cosa. Hemos dicho que es un tema central y de formación y de consumo no se forma nada. En el sistema educativo formal, nada. Las asociaciones, bueno, las asociaciones de consumerismo, de defensa de los derechos de los consumidores, tal, hacen iniciativas, pero se supone que a consumir aprendemos con la práctica. Nuestro sistema nos enseña a trabajar, a vivir lo aprendemos de otra manera. Entonces, la formación para el consumidor es una asignatura pendiente. Y luego lo de las etiquetas, pues es un tema controvertido. ¿Qué te digo yo? Si una persona está interesada en la preservación de los cetáceos marinos, bueno, cuando compras una lata de atún buscas si hay la señal de pesca sostenible, pero ¿qué problemas hay? Que hay 5 o 6 referencias, hay certificadores de diferentes tipos. Luego, que las etiquetas cada día son más grandes. Hay un fenómeno que es que para referenciar tu conducta ética, tal, tiene que aparecer en la etiqueta, pero bueno, hay muy malas prácticas, o no aparece, o hay publicidades engañosas. Hay todo un sistema regulatorio intentando que nuestras etiquetas sean nuestro campo de batalla. Porque yo quiero primar a las empresas que hacen las cosas bien, pero es terrible. Yo no sé si lo habéis vivido, la incapacidad de entender lo que pone, de saber si es honesto o no ese sello que aparece que no conoces. Si buscas sellos de comercio justo hay muchos. Sellos de comportamiento responsable hay muchísimos. Entonces, ahí hay una guerra que si la ganamos, algo mejoraremos. En el sentido de que por lo menos los productos hablen. Y luego ya cada consumidor que decida según sus criterios. Pero, claro, es una guerra difícil porque, por ponerte un ejemplo, hay sellos, pero luego también hay estrategias de marketing. El otro día compré un paquete de Kellogg's que ponía que daba 10 céntimos para obras sociales, pero por otra parte no tiene ningún sello que certifique su comportamiento, no sabes qué pensar y al final desconfías de todo. Sí, yo creo que es muy peligroso, creo que hace falta avanzar mucho en esto porque todo lo que es responsabilidad social corporativa, se podría llamar, ya se está convirtiendo en un poco publicidad y ya está, ¿no? Y eso tapa, en cierto modo, a las empresas que realmente lo intentan hacer bien, que suelen ser, pues, vamos, que yo sepa, las más pequeñas. Y entonces todo esto que es como una alternativa, al final la gente se desencanta también con eso porque descubres que, no sé, Shell, por ejemplo, que es una empresa petrolera, está invirtiendo muchísimo en responsabilidad social corporativa y en la zona del delta del Níger, en Nigeria, en invertir ahí en colegios, en construir tal, y luego te enteras por otros lados que es que están dejando esa zona, vamos, o sea, además de vulnerando los derechos humanos, han provocado un montón de catástrofes medioambientales ahí, y que lo que invierten en responsabilidad social corporativa es mínimo en comparación con su facturación. Entonces, es un tema muy pantanoso. Y a mí es lo que más complicado me parece. Y luego también lo que se ha nombrado antes, de hasta qué punto puede convertirse estas alternativas en solo una parte de tu identidad, en tú sentirte bien con tu conciencia y con los tuyos, o sea, ¿eso es una alternativa real o toda esa gente que a lo mejor ni siquiera se puede permitir tener este debate, qué haces con eso? A mí son unos puntos bastante clave, me parece. Yo creo que eso también dependerá mucho, yo siempre lo he dicho, del poder adquisitivo de primera mano y del contexto que tienes, porque a lo mejor tú quieres hacer tal cosa, pero a lo mejor ves en un pueblo pequeño no tienes la posibilidad, bueno, aunque tengas también en internet, pero bueno, ya es otro sistema. Entonces, tú en tu pueblo o aquí en Valladolid, no sé, si estuvieras en Los Ángeles tendrías esa capacidad. Y después, con las crisis que hay actualmente, pues hay mucha gente que no tiene esa capacidad pequeña de fuera de decir, bueno, pues en vez de elegir A, elijo esto, pero tengo que elegir dentro de lo que es básico, lo más barato, para ir reduciendo gastos y poder ponerlo en otro lado. Entonces, esa es la cuestión. También, siempre he dicho yo, estos temas alternativos y tal. Y el ejemplo de Kellogg's, mira, un ejemplo muy claro viene... un informe más o menos, bueno, una comparativa de lo que era ser Ordenadas sin Fronteras, que era Justicia Global,
hicieron un análisis de los Kellogg's, de esa marca, y era más engaño, era con más azúcar. Todos los de marca fitness, que era sobre todo para chicas que comieran más sano, que copos de los normales y corrientes de toda la vida tenían menos azúcar que los otros. Solamente para que veas que en una publicidad chorra te engañan directamente, porque después lo veías en la etiqueta, tenían más azúcar. Los fitness chachi para las chicas y todo, sobre todo estos con frutos rojos y tal y cual, que el normal de toda la vida. O sea que eso también es bastante complicado a veces de estar informado de muchísimas cosas. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues se te oye bien. No, si quieres contestar. Nada, simplemente iba a decir que eso, que el tema del contexto al final es súper importante, porque por mucho que queramos, o sea, estaría genial poder encontrar una solución universal y aplicable a absolutamente todas las redes sociales, los contextos, los lugares, pero al final depende un poco de eso, de cuáles son tus posibilidades y dentro de ese marco que tú tienes, pues qué puedes hacer ahí. Y yo creo que eso también a veces, bueno, depende de la perspectiva, pero no muchas veces se tiene en cuenta. O sea, me parece súper obvio decirlo de, oye, tienes que fijarte en dónde estás actuando, ¿no? Pero creo que a veces se intenta como, pues eso, conseguir una solución única a todo cuando ya hemos visto que los problemas son gigantescos y además muy complejos. Entonces eso, conviene plantearse si realmente necesitamos como una verdad universal o varias soluciones, ¿no? Y otra cosa es que en cierto modo tienes que fiarte de otros, porque si no es imposible, ¿sabes? Claro. Tienes que fiar a lo mejor de un informe que hace el Instituto Nacional o el Intermonosfat o de tal, cuando otros le ponen que son de izquierdas, que estos van en contra de no sé qué, si no tienes un cierto carisma de fiarte de tal y desconfiar de otros, pues es imposible que hagas algo, porque entonces siempre estás con la duda de que todo el mundo te puede engañar o todo el mundo tiene o tiene alguna cosa que quiere hacer para convencerte a ti, y entonces pues es imposible. Porque tú no manejas en tus datos y tantas posibilidades, no tienes la posibilidad de decir o ver realmente si esto es así o pensar. Había una pregunta por ahí. Bueno, yo quería, como creo que poder analizarlo desde otro punto de vista, en el sentido de cuando habéis hablado de la creación de identidad, de consumimos para demostrar nuestra posición social y que nos identificamos con unas posiciones sociales según nos muestran las redes sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, aparte del consumismo de querer ser rico, es no querer ser pobre por lo estigmatizado que está la pobreza, y que, o sea, no se ha abordado un poco ese punto de vista, pero yo creo que podría ser, cuando también decís sobre educar en universidades o colegios tal, abordarlo desde ese punto de vista, en el sentido que no pasa nada por ser pobre, se ve siempre la idea de se consume para llegar a una posición más alta, pero por querer llegar a esa posición, pero quizá también es por no querer ser una posición más baja, ¿sabes? ¿Sabéis? Ahí entra la de la cortina, es la que acuña el término este de aporofobia, ¿no? Y nada, eso, y que felicidades con esto. Lo que acabas de decir es importantísimo, ¿eh? O sea, yo creo que lo que llaman la contaminación social, que es lo que hace que pasen las modas y que cambien los gustos, es casi más importante que el otro mecanismo. Es decir, en los gustos a veces no sabemos lo que nos gusta, pero sí sabemos lo que no nos gusta. Y entonces ese mecanismo de no querer que me comparen o me metan en donde no quiero estar es un mecanismo que explica la obsolescencia de nuestras modas, gustos y dinámicas. Y el rechazo al pobre es uno de los motores de todo este sistema. Entonces creo que es un enfoque interesantísimo. Sí, sí. ¿Otra pregunta? Sí, ahí viene una parada. Yo quería comentar sobre la primera pregunta, lo de la soberanía del consumidor, igual ahora pues, que se puede estar mejor, que casi todo el tiempo hemos estado relacionando producción con consumo, pero yo creo que no nos tenemos que olvidar nunca
poco de la economía financiera, que aunque trabaja sobre supuestos que no tienen una producción real física, de alguna forma sí que está exigiendo unos ritmos de producción mucho más exagerados de los que realmente puede el planeta. Entonces yo creo que una de las pistas para ver nuestra soberanía, igual tendríamos que pensar también en estos aspectos de las economías financieras. Vamos, Paola igual no. Economías financieras te refieres a las economías que a lo mejor donde la financiarización están más financiarizadas, o sea, donde los... Todo ese dinero que se mueve de otra en un plano real, pero que sí que está exigiendo unas formas de producción para respaldar, aunque sea imposible, porque ya los volúmenes no pueden ser. Sí, sí, hombre, es un mundo bastante complejo. Yo sí que tenía apuntada alguna cosa que, a mi modo de ver, creo que podría tener relación con lo que he nombrado de las burbujas, de que desde que se empezó a invertir en marketing a lo mejor se vio como los activos y las acciones estaban un precio mucho mayor de lo que correspondía con la economía real, y de hecho ahora mismo, hace poco creo que leí que el PIB mundial, o sea, lo que se mueve en los mercados financieros, todos los activos que se mueven en mercados financieros triplican el PIB real, o sea, es decir, hay muchísimas dinero moviéndose en un plano que realmente no corresponde a producción, pero eso tira de que haya, a la vez de que haya más producción, sí. Y luego, pues, lo que ha nombrado Raquel, por ejemplo, de que cada vez necesitamos endeudarnos más para consumir más. O sea, al fin y al cabo son ruedas que son planos distintos, pero que se interrelacionan y tiran uno de otro. Es bastante complejo, la verdad, todo eso, pero sí, evidentemente tiene que ver. Y por ejemplo, también... Bueno, es que ese tema, pero que ahora mismo se esté empezando a negociar, hace poco ha salido el agua en Wall Street, y también los mercados de futuros y los mercados de derivados en los que se negocia muchísimo con el precio de materias básicas, de alimentos, pues también peligroso es. Pero sí, no sé si he respondido un poco a tu pregunta, pero... Sí, que bueno, que no nos podemos, yo lo que pienso es que como consumir, o sea, que no podemos focalizarnos solamente en consumidores si queremos... sí, desde luego. Hombre, o sea, hay otras fuerzas igual. Claro. Sí, yo de eso desde luego estoy de acuerdo contigo. De hecho es lo que he mencionado antes, de que creo que el consumo es simplemente una herramienta, pero que yo personalmente no creo que desde el consumo individual se vayan a cambiar las cosas. Creo que es una parte que puedes tener en cuenta, pero teniendo en cuenta también de que está dentro de un sistema muchísimo más complejo. Eso desde luego. Y eso, el tema de la economía financiera, tampoco me he metido mucho en faena porque podría darnos para hablar de otra cosa, pero eso, como ha dicho Paola, uno de los principales peligros ahora es precisamente la especulación que está haciendo con un montón de recursos naturales. Ahora es el tema del agua, que sobre esto también hay un documental que creo que emitieron la semana pasada en la 2 en relación a lo de la cotización del agua en bolsa, que se llama Los Señores del Agua, por si le queréis echar un ojo, porque también habla de en qué momento empezó todo este mercado del agua y tal. Y es eso también, por ejemplo, a partir de la crisis del 2008, con todo lo de la burbuja inmobiliaria y la pérdida de valor del mercado inmobiliario, también se empezó a invertir mucho en el suelo, en cultivos, y se empezó a especular un montón con la tierra también. O sea que sí que hay que estar muy pendientes de eso, porque muchas veces se toman decisiones que las vemos, pues como tú has dicho, como muy alejadas en un mundo que no sabemos muy bien cómo situarlo geográficamente, ¿no? Pero que al final nos afectan a cosas tan básicas como es el agua. Entonces sí hay que estar muy pendientes de eso. También, bueno, en este ámbito sí que hay mejores. O sea, antes las agencias de rating de sus activos financieros no consideraban los riesgos medioambientales de las empresas que producían. O sea, no consideraban, tú invertías en una empresa y no consideraban que esa empresa estaba al lado de un río que puede ser contaminado y con ello puede haber una sublevación social a su alrededor. Pues a partir de hace pocos años, menos de 5, se ha empezado a tener en cuenta. No sé hasta qué punto puede funcionar eso, pero parece que se está teniendo en cuenta ahora, un poco, pero no lo sé. De hecho es que, nada, simplemente que todo eso se veían como externalidades, ¿no? O sea,
Y dices, claro, sí. Pero no sé si es algo bueno o simplemente inevitable. Por ejemplo, dicen que el sector de las empresas de seguros va a ser uno de los más afectados por el cambio climático, porque ahora ¿quién va a querer asegurar a una empresa que está al lado del mar y que posiblemente dentro de unos no muchos años tampoco tenga problemas? Pero por otro lado también, ahora que he sacado lo del tema de los seguros y todo eso, también todo el tema de la resiliencia y eso es un mercado. Hay un libro que se llama Cambio Climático S.A. que es bastante interesante porque recoge un poco como todas las iniciativas que se pueden llevar a cabo para ya no para cambiar esta tendencia de cambio climático y desastres naturales, sino como para adaptarse a ello, ¿no? Pues habla también de que el mercado de seguros puede incluso aumentar, ¿no? Y que pueden abrirse muchísimas oportunidades precisamente por todos estos desastres naturales que amenazan a muchísimos. Sí, estos caen de pie siempre. Claro, pueden pasar ambas cosas, o sea, son contradictorias, pero... Hemos estado hablando todo el rato de consumo y al fin y al cabo el modelo actual que se basa en Keynes está en el principio circular de la renta, que también incluye las administraciones públicas. ¿Qué papel creéis que van a tener, que tienen las administraciones públicas en todo este tema del consumo, de la economía financiera y todo eso? ¿Qué pregunta? Bueno, hay una parte de la pregunta que no sé contestar y otra que a lo mejor sí. Si te refieres a el consumo público, porque estamos hablando aquí de consumo de familias y de personas, pero bueno, no hay que olvidar que lo público es un consumo importantísimo. Eso es un debate importante en el que no sé entrar muy bien y quizá mis compañeras economistas lo hagan mejor. Pero luego hay otro papel que es el regulatorio. Aquí se ha hablado de soberanía del consumidor y hay dos atentados contra la soberanía del consumidor en el supuesto de que esa palabra nos guste, porque también se podría llamar libertad del consumidor o responsabilidad del consumidor. El atentado contra la soberanía del consumidor es de las propias empresas que nos construyen la necesidad y nos venden y nos quitan nuestra soberanía convenciéndonos. Bueno, eso puede ser un atentado o no, según lo interprete uno de una manera o de otra. Y luego está la función pública que nos restringe. Hay limitaciones al consumo. Por temas medioambientales puede haber más o menos fuertes. En algunos sitios te pueden limitar el uso del coche en el centro de Madrid hasta que llega un partido y lo cambia. Pero a partir de ahí pueden prohibir o no la homeopatía y entonces se genera el debate sobre si yo soy soberano para decidir en qué creo o no. O también pueden poner una tasa al azúcar o al aceite de palma. Que puedo simpatizar o no, porque dices, bueno, en Dinamarca pusieron tasas al exceso de sal, pero los hipotensos les viene bien la sal. Y dices, bueno, ¿a quién? Entonces la función pública regula, porque el consumidor soberano pues hace las cosas que le apetecen sin responsabilidad y también es un riesgo. Y nos obligan a ponernos casco. No sé si pensando en nosotros o en el coste sanitario de los accidentes. Entonces, el papel regulatorio de la administración pública es uno de los campos complicados, porque en cierto sentido algunos esperamos que regule nuestro consumo y limite determinados consumos, pero es un campo de conflicto. Luego, tu pregunta, al hablar de Keynes, supongo que te refieres al consumo público, al debate entre si tenemos que tener más servicios públicos que son mucho más eficientes, pero que no están en la lógica del sistema. Pongo un ejemplo muy tonto. Un libro en la Biblioteca de Castilla y León lo leen 40 personas en un año, si no hay pandemia y si lo cogen. Un libro en mi casa lo leí en el 1985 y sigue allí, cogiendo polvo, pero bueno, lo tengo, hay una cierta fetichización, es totalmente ineficiente. Pero si digo esto, el sector editorial me come, porque el sector editorial lo que quiere es que un libro lo lea una persona exclusivamente, porque si no, no se producen libros. Entonces, ese debate entre incrementar el consumo público con toda su eficiencia, pero con su paradoja contra la lógica del capitalismo, pues yo creo que también es otro de los debates más fuertes de este momento. No sé si mis economistas o de relaciones internacionales de al lado quieren apuntar, o mi sociólogo de referencia. Bueno, sí, yo creo que cuando hablamos de lo público se podrían diferenciar, como bien ha dicho Javier, dos cosas. El papel que tiene el Estado para dar incentivos o quitarlos, que a mí me parece que es bastante importante,
Pero claro, es lo que decías, ahí entra el debate de en qué sectores es justo hacerlo y en cuáles no. Por ejemplo, ahora que se está regulando lo de las casas de apuestas, pues hombre, yo creo que ahí la mayoría de la gente está de acuerdo en que son cosas que hay que regular y que el Estado puede tomar un papel ahí. Y luego, por otro lado, está el tema de las empresas públicas que pueden ser abastecedoras de productos y que yo creo que es muy importante y que a veces da cosa decirlo o no se habla del tema, pero se pretende a veces hablar más del consumo responsable, de las cooperativas, de la economía social y solidaria, pero no hay que olvidar que hay sectores en los que en los que se necesitan lo que se llama economías de escalas, que son sectores fuertes y recursos grandes, y la gestión del agua en Valladolid no la va a llevar una cooperativa pequeña o de trenes. Tienen que ser o empresas privadas grandes o empresas públicas. Entonces, pues yo creo que el papel de las empresas públicas ahí es bastante importante como abastecedora de productos, porque va a tener otras lógicas y que no tienen las empresas privadas, que son el máximo beneficio, sino, como decía Javier, pues una eficiencia en otro sentido, en un sentido más social o incluso ambiental. Entonces yo creo que para muchos sectores sí que es importante el papel de lo público, vaya. Bueno, pero una cosa, el papel de lo público, un ejemplo bien claro es el tema de la pandemia. Se está poniendo en déficit que desde la última crisis hacía falta renovar el sistema sanitario más que otra cosa, porque los profesionales están en condiciones muy malas y falta mucha más gente. Pero ninguno. Lo dijeron al principio de la pandemia. Ahora nadie habla de eso y se está dejando a todo el mundo de que hace falta más sanitarios y mejor pagados. Porque las formaciones de la mejor cita que tenemos y se están yendo todos y se van muchísimos a otros países y las formaciones de la mejor de Europa, de los mejores. Entonces, ese es el problema, de que realmente se sabe cómo hacer, dónde hay que invertir, pero no les da la gana. No te digo ya que tengamos una biblioteca más, una biblioteca menos, no. O sea, servicios públicos en que si fuera privado como en Estados Unidos, muchísima gente no podría tener esos servicios. Se podría morir directamente. Y entonces, pues tampoco Sí, está claro. A lo que hay que dar. Sí, o sea, no sé qué dices. Es que estamos de acuerdo, efectivamente. Sí, o sea, el Estado no siempre tiene por qué funcionar como nos gustaría, aunque sea de todos. Pero... Y además que el Estado no es un ente autónomo, por decirlo así, o no debería serlo, ¿no? Sino que debería haber una base social que impulsase un poco esos cambios. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Si hay alguna pregunta más o online, ¿no hay nada? Vale. Solo por volver un poco a la pregunta original con la que nos ha hablado sobre la soberanía del consumidor o no, yo creo que una respuesta o un inicio de respuesta la podemos tener solamente haciéndonos la pregunta. Si eres capaz de hacerte la pregunta o si te la estás haciendo, quizás es que hay una parte de esa soberanía que sí que puedes manejar. Toda no, evidentemente, porque seríamos muy ilusos de pensar que podemos manejar o que el consumidor tiene el papel fundamental, ¿no? Pero en el momento en el que estás en un sitio como este, aquí ahora mismo, o en tu casa, o que de pronto te preguntas si vas a comer menos carne por una razón de sostenibilidad o a comprar más ropa en uno o en otro sitio, bueno, quizás tienes una parte de soberanía y sí que puedes trabajar en ello. Evidentemente toda, pues seguro que no, pero bueno, yo creo que el hacerse la pregunta es un buen indicador. Y eso no quiere decir que todo el mundo se la haga, tenga el privilegio de poder hacérsela, que no deja de ser un privilegio, y que todo el mundo tenga, por tanto, la responsabilidad de colaborar, pero si te da pues un poco esto de es mejor casi vivir en la ignorancia, ¿no? Cuando te haces la pregunta, ¡ay! Te dan marcha atrás casi. Sí, buena respuesta. Yo creo que también. Sin caer siempre en la trampa de, como has dicho, sabiendo de los límites, porque aquí también podría entrar el debate, ya termino, que ya sé que andamos mal de tiempo, de
quién es más, quién consume de una manera más moral, y es como pues casi luego un duelo de egos, y qué es más justo, consumir vegano pero en el Burger King o consumir la carne de mi pueblo, qué tal. O sea, creo que también dentro de esa propia pregunta hay más preguntas que hacerse, y siempre sabiendo los límites que tenemos y actuando no siempre desde tu individualidad solo, porque así no vas a ningún lado. Y asumiendo a veces las contradicciones, que es un proceso un poco difícil, pero a veces no queda otra realmente que asumir ciertas contradicciones, porque los seres humanos somos muy complejos y vivimos en un mundo aún más complejo. Bueno, y volviendo también otra vez a lo mismo, que es más libre el que tiene más opciones de compra. Claro, sí. Si a lo mejor nos hace daño el concepto, ¿eh? La idea de soberanía del consumidor viene de soberano, de rey, de hacer lo que te dé la gana. Que bueno. Claro, entonces la idea de consumidor responsable no es quitar libertad, sino usar la libertad de manera responsable. Entonces la palabra soberanía suena, oye, fonéticamente poderosa, pero hay que hacérnoslo mirar un poco. Porque si aquí hacemos todo lo que nos apetece, pues no vamos a ningún lado. Por eso estaba entrecomillada. Sí. Pero sí, pues eso ya podemos, si queréis ya cerramos. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por venir, a los que estáis online, y bueno, recordaros que estéis pendientes, si os ha gustado, de lo que hacemos en Nanuki, que a partir de febrero, bueno, un poco antes, tendremos más noticias, porque vamos a seguir avanzando sobre... O sea, que esto ha sido un poco diagnóstico, que la idea era esta, salir con más dudas que respuestas. Así que creo que lo hemos conseguido y podemos seguir reflexionando en las próximas actividades que tendremos.